Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto. Elga Cuellar, directora del Departamento de Estudios Sociales de FUSADES, es nuestra invitada de esta noche. Elga, y a propósito de este informe de coyuntura social 2017-2018 de FUSADES, bueno, hoy es el Día Internacional de Erradicación de la Pobreza, ¿no? Sí. Entonces, bueno, oportuno porque podemos hablar de este tema entonces, y justamente tengo un subtítulo por ahí que es sugerente porque decimos: ¿es El Salvador más pobre ahora que antes? Y bueno, le dejo entonces para que podamos platicar un poco de las variables y cómo se observa el país en términos sociales, porque ahí obviamente me imagino que entra todo el tema de educación, salud, vivienda y otros más. Sí. Empleo, sin duda. Bueno, lo primero que hay que pensar es que la pobreza es un problema estructural que no se resuelve en un año ni en 5 años, sino que en un periodo prolongado con acciones continuas, ¿verdad? En materia de servicios sociales, empleo y otras condiciones. Y lo que ha pasado es que hemos visto una evolución de la pobreza en los últimos años que ha sido bien errática, que sube 2 años, luego baja, vuelve a subir. Podríamos hacer, perdón, una especie de parteaguas, es decir, 2009 con la crisis económica mundial y a partir de ahí... Más o menos desde 2006 venimos 2006. Con ese comportamiento, de 2006 para acá venimos más o menos así, que sube, baja. Sí. Y entonces la buena noticia es que en relación a 2016, en 2017 la pobreza disminuyó, eso es algo positivo. Teníamos 38 de cada 100 personas en pobreza en el 2016 y ahora 33 de cada 100 en esa condición. Pero la pregunta que hay que hacerse es si esa reducción es sostenible, si va a prevalecer. Y cuando uno ve ese comportamiento errático de los últimos años, pues uno duda, ¿verdad?, de si realmente eso va a ser así. Entonces hay que preguntarse, hay que alegrarse de que en un año ha bajado, pero hay que preguntarse si lo que se está haciendo es suficiente para hacer que esa tendencia se mantenga en los próximos años. O sea, porque el gran tema siempre es la sostenibilidad de esos indicadores. Sí, y además esta es pobreza por ingreso, ¿verdad? Sí. Pero cuando entendemos que la pobreza también es multidimensional, porque tiene que ver con cómo afecta a las personas su acceso a educación, salud, vivienda, seguridad, empleo. Entonces ahí vemos que hay problemas, que hay algunos avances, pero que también hay unos grandes desafíos. Por ejemplo, en materia de empleo, solamente 3 de cada 10 personas tienen acceso a empleo formal, es decir, que tienen acceso a seguridad social. Sí, claro, AFP, seguro social. Y seguro social médico. Sí. Pero solo son 3 de cada 10 personas. Y esta tendencia se ha mantenido así por un poco más de 10 años, ¿verdad? Cuando vemos también el acceso a educación, nos alegra saber que ha aumentado un poco la escolaridad promedio, pero ha aumentado muy poco. Todavía es 6.8 años de estudio, lo que tiene en promedio el salvadoreño. Es un poquito más del nivel de primaria. Y si queremos aspirar a tener mejores empleos e ingresos y entrar en la ruta de la globalización y la modernidad, con esa escolaridad va a ser muy difícil. Por otro lado, en términos de acceso a salud, pues decíamos que seguro médico solamente lo tiene alrededor de un 24% de la población, acceso a seguro médico, y el resto está expuesto a lo que el Ministerio de Salud le pueda ofrecer. Y ya sabemos que, si bien es cierto, han habido esfuerzos con la reforma de salud para poder integrar el sector, para poder llevar mejor atención primaria, todavía hay serios desafíos en términos del acceso efectivo a estos servicios. Sí. Y además hay problemas de aprovisionamiento, ¿verdad?, tanto de medicamentos como de otros insumos. Todos los días aparece una nota, o casi todos los días, sobre esa dificultad. Entonces se han hecho algunas cosas bien, pero realmente lo que hay que preguntarse es si lo que se ha hecho es suficiente y si es sostenible. En términos de la inversión, para poder actuar en temas sociales, es interesante que ha aumentado, pero cuando uno evalúa en qué se ha invertido estos fondos, los resultados no se ven, ¿verdad? Y es porque buena parte de estos fondos es para gasto corriente y no necesariamente para inversión que lo haga sostenible. Por cada $1 que se invierte en el área social, $8 se invierten en la deuda, por ejemplo. ¿Por cada dólar? Por cada dólar. O sea, 80 centavos sería. Sería, si yo tengo, la relación es 8 veces, tengo un presupuesto para el área social y 8 veces más pago en deuda. Quiere decir que la capacidad financiera del Estado para poder solventar estas necesidades es muy restringida. Entonces, sí, tenemos algunos avances, pero tenemos estas dificultades, y al fin y al cabo,
poco más de un tercio de la población sigue estando en pobreza, que no puede, apenas cubre sus necesidades básicas, pero no puede aspirar a más. Entonces, no podemos tener un país en esas condiciones por todo el tiempo, ¿no? Algo tenemos que cambiar. Ahora bien, se insiste mucho, ¿no?, que el tema de combate de la pobreza está vinculado a la situación de generación de empleo. Sí. Obviamente, bueno, empleo decente, como Naciones Unidas lo ha señalado, ¿no? Empleo decente. Empleo de calidad. De calidad. Entonces, ¿cómo es que puede bajar la pobreza si no necesariamente hay mejores empleos? ¿Qué Pues variables son las adicionales que pueden incidir entonces? Esa es una buena pregunta. La pobreza medida por ingresos tiene que ver con cambios en el costo de la canasta básica o con un aumento en los ingresos. Estuvimos tratando de entender por qué había disminuido, cuál de las dos variables era la que afectaba más. Y pues sí, hay una reducción en el costo de la canasta, pero es muy pequeño, entonces el mayor impacto no viene por allá. Las remesas se han mantenido, incluso han aumentado en los últimos tiempos, tiene un impacto, pero al final no podemos concluir con certeza a qué se debe ese aumento en el ingreso. Tendríamos que poder estudiar a profundidad ese tema, no está claro por qué, pero al fin y al cabo es una variable que es muy volátil, ¿verdad? Porque el ingreso es así. Por ejemplo, tenemos más o menos a 42% de la población con un nivel de ingreso en donde si pierde el empleo, tiene una enfermedad catastrófica o algo le ocurre, pierde su patrimonio, puede caer en pobreza. Entonces hay una gran fragilidad, ¿verdad?, en el nivel de ingreso de la población, y uno de los grandes desafíos es lograr que estas personas que están en el filo para caer en la pobreza realmente sus condiciones mejoren y no caigan en esa condición. Pero ¿cómo le hacemos? Mucho tiene que ver con la generación de empleo, y hablábamos de generar empleo de calidad, empleo formal. Y aquí viene el otro tema: si no estimulamos la inversión, si no hay seguridad jurídica, si no controlamos el problema de la inseguridad, va a ser bien difícil realmente atraer más inversión y generar la confianza para que estos empleos sean creados. Claro. Elga, ¿cuál es el impacto que está teniendo, por ejemplo, sigue teniendo el tema de remesas en nuestro país para ayudar justamente a evitar que muchas familias terminen en pobreza o pobreza extrema? Le pregunto porque justamente el Banco Central de Reserva dio a conocer este día, decía que recibieron, por ejemplo, 4.039.4 millones de dólares en concepto de remesas familiares hasta el mes de septiembre de 2018. Con un crecimiento del 9.2%, es decir, 340.6 millones más adicionales al periodo de enero-septiembre de 2017. Sí, las remesas desempeñan un papel muy importante, sobre todo en el área rural y en la población más vulnerable. De hecho, estuvimos revisando los datos hace unos meses y mirábamos que hay hogares que reciben más en remesas que lo que pueden recibir en concepto de subsidios dentro del programa de erradicación de la pobreza. Reciben hasta 3 o 4 veces más. Entonces, realmente el efecto de la remesa en mitigar la pobreza y en poder resolver el problema de la pobreza extrema, pues es bastante grande. Y esto nos hace pensar también en los programas. ¿Qué tan efectivos son los programas de asistencia para poder reducir la pobreza de manera sostenible y prolongada? Pues es limitado, porque lo que hace es mitigar. Claro, para aquellos que están en la condición de la más alta vulnerabilidad, tiene un efecto inmediato. Sí, claro. Bueno, por lo menos tengo que comer si recibo el subsidio. Pero ¿qué hay que hacer para que esta condición sea superada? Hay que generar empleo y hay que tener acceso a servicios sociales universales, educación y salud principalmente. Y esta conclusión surge a partir de las evaluaciones de impacto de los mismos programas que tiene el gobierno para erradicación de la pobreza. Por ejemplo, este programa, estaba el PATI, tenemos el programa de atención al adulto mayor, y todos estos programas que han servido dentro del sistema de protección social. Muchas de estas evaluaciones concluyen efectivamente ayuda a mitigar la pobreza, pero no es suficiente y hay que complementar estas acciones con mayor generación de empleo, con una educación de calidad que permita que los niños y los jóvenes puedan tener las competencias para entrar al mercado laboral, y además que los servicios de salud sean de calidad, que siempre haya medicinas, que los médicos estén ahí, etcétera. Entonces no basta con tener programas de asistencia. Entonces, para poder erradicar la pobreza hay que hacer muchísimo más. Perfecto.
Vamos a hacer otra pausa comercial. Cuando regresemos, me interesa que hablemos un poco sobre el impacto social de la violencia y la corrupción. ¿Cuánto afecta, digamos, en la situación de poder desarrollar programas sociales cuando se tiene una situación tan fuerte de violencia? Este tema de control de territorio de las pandillas, por ejemplo, que afecta mucho en la generación del empleo incluso. Vamos a una pausa, regresamos.